El propósito del video de ahora es ir armando el equipo del Barcelona para la siguiente temporada. Como ya sabemos, hace poco se hizo oficial el fichaje de Cancelo, el fichaje de Rodri y antes del Mundial se hizo oficial el de Adeyemi y de Anthony Gordon. Entonces parece que es un Barcelona con una base sólida que Flick simplemente quiso reforzar un poco ciertos engranajes del equipo, ¿no? Y bueno, hay que ver esta temporada qué máquina nos regala el entrenador Hansi Flick. Vamos a empezar hablando del portero. Claramente el portero titular del Barcelona tiene que ser Joan García. Joan García ahorita mismo para mí es uno de los mejores porteros del mundo. Es un portero espectacular al momento de atajar, pero es importante recalcar que no es su virtud más importante, o por lo menos no es la razón por la que lo fichó el Barcelona. El Barcelona lo fichó por su habilidad para seguir con el balón jugado, ya que para un equipo como el Barcelona esa es una habilidad fundamental. Bueno, no solo para el Barcelona, realmente para cualquier equipo de esta época moderna es muy importante tener un jugador de esas características, ya que bueno, el Barcelona le gusta jugar mucho a salir con el balón jugado. Entonces tienes que tener a ese jugador como es Joan García para que pueda sostener el balón en estas zonas del campo sin sentirse amedrentado por la presión, esperar que baje el mediocampista defensivo para así poder recibir el balón y poder salir jugando, ¿no? Porque si no tienes un portero de estas características es muy difícil salir con el balón jugado y poder organizar el juego como lo quiere el Barcelona y como lo quiere Hansi Flick, ¿no? Entonces, bueno, Joan García es un muy buen portero y creo yo va a hacer una carrera bastante importante en el Barcelona. Luego, para ir con el lateral derecho, vamos a ir con Koundé. Creo yo que es bastante claro que Koundé tiene que ser el lateral titular del Barcelona. Aunque cabe mencionar que Xavi Espart ha hecho una muy buena temporada. Bueno, una muy buena pretemporada, hay que decir. Aunque en el último partido, que más o menos lo vi, jugó más que nada como un mediocampista. Sin embargo, creo que Xavi Espart en muchos momentos, que lo vi la temporada pasada, hizo un buen papel en esta posición. Así que puede que le compita un poco, pero no creo. Para mí Koundé es un jugador que quizás es un poco infravalorado, ya que la temporada pasada vi que muchos barcelonistas le estaban tirando bastante en hate, porque no sé por qué exactamente. Quizás por algunos problemas defensivos que tuvo en algunos momentos de la temporada, algunas jugadas puntuales en las que parecía que perdía la marca o en las que parecía que lo desbordaban bastante fácilmente. Y es cierto que Koundé tampoco es el mejor defensivamente, pero para mí es un lateral derecho muy muy sólido, especialmente al momento de combinarse con Lamine Yamal en estas posiciones en el campo, ¿no? Cuando Lamine Yamal se pone más pegado a la banda y Koundé tiene que entrar en esas posiciones más centrales en el campo, ¿no? Contribuyendo a la ofensiva del equipo. Entonces creo que Koundé es un jugador fundamental en este equipo. La pareja de centrales la tengo clara también. Para mí tiene que ser Cubarsí, obviamente, y quizás un poco más controversial, Gerard Martín. Voy a empezar a hablar de Cubarsí. ¿Qué voy a decir de Cubarsí? Un genio con el balón, saliendo con el balón jugado. Un genio que esto no se habla mucho de Cubarsí. Se habla mucho de que solo le metieron un gol en todo el mundial. Se habla mucho de su capacidad para salir con el balón jugado, que es impresionante. Pero quizás lo más importante de Pau Cubarsí es su capacidad para reconocer, es su capacidad para reconocer los espacios en el campo y reconocer qué espacios se están dejando libres y qué lugares se están dejando sin una marca adecuada. Por ejemplo, durante el Mundial, a veces que Rodri perdía la marca o Rodri tenía que bajar para seguir a un jugador, Cubarsí se ponía inmediatamente en la posición de Rodri para así evitar que se creen espacios en el medio campo que después podían ser
explotados por jugadores del equipo rival. Entonces esa capacidad para entender dónde estás posicionado en el campo y proveer de las ayudas necesarias a tus compañeros es quizás lo más importante que tiene Cubarsí. Un jugador de época impresionante, y creo que otro jugador que hará historia en el Barcelona. Luego está Gerard Martín. A ver, Gerard Martín es un jugador bastante interesante, porque se le hace bastante burla, ¿no? Con esto de Gerard Maldini, con todo esto de, no sé, del triunfo de la clase obrera. Y a ver, entiendo el por qué la gente subestima bastante a Gerard Martín, pero para mí es un jugador bastante bueno. Para mí es un jugador muy sólido y bastante infravalorado, creo yo. Es cierto que de vez en cuando, al momento de su reconocimiento y su capacidad para tapar espacios es un poco deficiente de vez en cuando, pero yo creo que lo compensa bastante su habilidad para salir con el balón jugado y para identificar para identificar jugadores libres en partes en partes más adelantadas del campo, ¿no? Entonces para mí Gerard Martín es un jugador bastante bueno y yo creo que va a ser el titular. A ver, Eric García le puede quitar el puesto, Christensen si está bien, si esta temporada al fin logra recuperar su nivel, puede que le quite el puesto, pero de momento para mí Gerard Martín tiene que ser ese jugador. Luego está el lateral izquierdo, que para mí sin duda es Joao Cancelo. A Joao Cancelo se le critica mucho, que a veces se tarda un poco en bajar para defender, que a veces se emociona mucho, va demasiado a la ofensiva y deja muchos espacios. Y si bien es cierto eso, y tiene que mejorar esa dimensión de su juego, pero vamos, Cancelo es un jugador que te contribuye demasiado ofensivamente. Al momento de doblar la banda, al momento de jugar como un lateral invertido, al momento incluso de colocarse en posiciones muy adelantadas del campo como una especie de extremo o delantero, es un jugador buenísimo, es un jugador que tiene una capacidad de resolución impresionante en 3/4 de cancha para arriba. Y algo de lo que no se habla es que aquí probablemente, bueno, lo voy a poner ya que estoy hablando de eso, va a estar Anthony Gordon. Aquí va a estar Anthony Gordon y aquí va a estar Rodri. Teniendo a Gordon como un extremo por la izquierda, junto con Cancelo, y tener a Rodri también en esta posición del campo, cuando se coloquen en posiciones ofensivas, va a liberar bastante a Cancelo, creo yo, para que él pueda ejecutar mejor sus habilidades ofensivas, ya que Rodri es un jugador bastante inteligente al momento de tapar espacios que dejan sus compañeros en la defensa. Rodri es un pulpo. Yo nunca había visto algo así desde Busquets. Es impresionante el jugador que es y cómo es capaz de entender el espacio en un terreno de juego. Vamos, lo de Rodri es espectacular. Y también es bastante importante entender que tener a Gordon en esta parte del campo va a liberar bastante a Cancelo, en el sentido que Gordon va a poder abrir bastante el campo por su misma capacidad, por su misma velocidad y por el mismo riesgo que él impone en las defensas rivales. Es un jugador que va a arrastrar bastantes marcas y por lo tanto va a liberar bastante a Cancelo, tanto si quiere incorporarse a la ofensiva por dentro o si quiere doblarle la banda y jugar más como un extremo, ¿no? Al momento de atacar. Y también Gordon es un jugador muy rápido, así que es un jugador que en caso de que Cancelo esté jugando muy arriba, Gordon puede perfectamente cubrir esa posición. Y ya teniendo a Rodri y a Gordon como dos jugadores que pueden cubrir las deficiencias defensivas de Cancelo, me parece que esta es la clave para que el Barcelona no sufra mucho en esta banda, lo cual fue un problema la temporada pasada. Recordemos que el Atlético de Madrid
cuando lo eliminó de la Copa del Rey y lo eliminó también de Champions, lo eliminó con jugadas por esta banda. Entonces, creo que la adición de Rodri y de Anthony Gordon va a ser impresionante para llevar a este equipo a tener un escalón por encima del que tuvo la temporada pasada. Luego, aquí creo yo también hay pocas dudas quién va a jugar como el compañero de Rodri en el doble pivote, y va a ser Pedri. ¿Qué decir de Pedri? Se puede decir poco, un mago, y el rol que va a tener en este equipo realmente es recibir entre líneas, balones de Rodri, de Gerard Martín, de Cubarsí, recibir entre líneas, darse la vuelta y buscar alternativas ofensivas para hacer un mejor juego, ¿no? Y más cuando tenga el respaldo de Cancelo y quizás de Koundé, cuando se unan a ese medio campo para proveer de superioridades numéricas en el centro del campo y así poder armar jugadas de una forma más efectiva. Creo yo que Pedri va a ser bastante importante en este equipo, y la presencia de Rodri lo va a liberar bastante en muchas formas, ya que Rodri tiene muchas más habilidades defensivas, y más que habilidades defensivas tiene mucha más capacidad para entender en qué espacios del campo tiene que colocarse dependiendo de las diferentes situaciones de juego, cosa que no tenía De Jong. Entonces Pedri muchas veces tenía que bajar a defender más, pero creo que con Rodri quizás Pedri se va a liberar un poco más en ese sentido, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar de Lamine Yamal. Bueno, realmente no tengo mucho que decir de Lamine Yamal. Es un jugador que va a seguir contribuyéndole al Barça todo lo que le ha contribuido estos años que ha estado con el equipo. Hay algo importante que mencionar aquí. Hay algo bastante importante que mencionar aquí, y es el hecho de que Lamine Yamal y Anthony Gordon van a estar jugando en este equipo. ¿Por qué? La amplitud que estos dos jugadores te van a dar, la forma en la que estos dos jugadores van a abrir a las defensas rivales, especialmente en la Liga Española, que casi todos los equipos que le juegan al Barça le juegan con un bloque bastante compacto, con un 4-4-2 bastante compacto. Cuando Gordon y Lamine Yamal se coloquen en ambas bandas, van a obligar a esas defensas rivales a abrirse, y eso va a abrir muchos espacios por el centro para que Pedri, para que Cancelo, para que Koundé puedan entrar en estas zonas y así crear bastante peligro, ¿no? en las defensas rivales y en esas defensas con un bloque bajo compacto. Luego, aquí es lo más importante, porque el Barcelona aún no ha fichado un 9. Se decía de Julián Álvarez, después se dijo de Luis Suárez, el colombiano, y bueno, incluso hace poco vi algo acerca de Gyökeres, ¿no? que supuestamente el Barça había cierto interés del Barcelona por Víctor Gyökeres. No creo, pero bueno, en caso de que se llegue a concretar el fichaje de un delantero centro de calidad, quizás lo que voy a decir ahorita ya no va a tener mucha validez, pero para mí la forma en la que tiene que salir este equipo es con Fermín de 10 y con Rafinha de 9. Ahora, esto es en papel, ¿no? Esto es la táctica, ¿no? El 4-2-3-1. Pero ¿cuál va a ser la función realmente de Rafinha y de Fermín? Van a jugar como un doble falso 9. Al final eso es lo que va a hacer este equipo, ¿no? Tanto Rafinha como Fermín van a jugar como un doble falso 9. ¿Qué hace un doble falso 9? Bueno, básicamente Fermín y Rafinha van a tener que jugar en conjunto y van a tener que estar siempre conscientes de dónde está el uno y el otro para que se alternen posiciones. Si Fermín se coloca más atrás en el centro del campo para ayudar a generar mayores superioridades numéricas en esta parte del campo, Rafinha se colocará más en una posición de 9 para buscar ese pase largo, ¿no? O para buscar, ¿no? Para colocarse en esas posiciones para marcar goles.
pero cuando Rafinha esté en posiciones para recibir el balón más atrás, Fermín tendrá que colocarse en esa posición. Este concepto ya se ha hecho antes, no es nuevo, es creo yo el ejemplo más importante en el fútbol fue cuando Guardiola lo hizo con Fábregas y con Messi. Para mí funcionaría bastante bien. ¿Por qué? Por Gordon y por Lamine. Porque tienes a Anthony Gordon y tienes a Lamine Yamal en las bandas, y eso obligatoriamente va a abrir a las defensas rivales, y eso le va a dar mucho espacio a Rafinha y a Fermín para que vuelvan locos a los centrales y puedan sorprender permanentemente. Y bueno, no solo es que está Rafinha y Fermín, sino que de repente también se te puede colar Koundé en estas zonas del campo y se te puede colar también Cancelo. Para mí este equipo del Barça está para mucho. Este equipo del Barça para mí lo puede ganar todo. Si hacen bien las cosas, ciertamente es un candidato para ganar un triplete. Bueno, y ese es el video. Espero les haya gustado, y si les gusta, no, suscríbanse al canal.